ustedes a través de Diálogo Abierto de El Informativo. Mire que el país es multiétnico, cultural, y ha habido fusiones de muchas culturas. Por ejemplo, aquí se ve la fusión de culturas entre Ecuador y Colombia, o viceversa. También ha habido una fusión importante que se puede llamar como un mestizaje o como un intercambio cultural o también un intercambio comercial. Y aquí en el Carchi, todo el mundo conocíamos dentro del comercio a los guaneños, por ejemplo, que decían, uy, vamos a comprar donde el guaneño. Entonces, había siempre aquí un grupo importante de gente nacida en Guano, que tenía, pues, ¿cómo decir?, su asociación de guaneños residentes en el Carchi. Como muchos carchenses, asociación de carchenses residentes en Quito o en cualquier parte que puede ser manejada. ¿Por qué? Porque es la cultura, es la familiaridad, es el amor a su patria, que hace prácticamente unir o fusionar o agremiarse o estar siempre en contacto con ese tipo de culturas. Pero cuando vemos tradiciones, que no solamente esta cultura, no solamente la cuestión de la guaneña, estuvo inmerso en el Carchi, sino que primero empieza por la provincia de Imbabura. Pero lo que es más asombroso, tiene una gran representatividad en la República de Colombia, en Nariño y especialmente en la ex provincia que se llamaba la provincia de Popayán, o decir, hoy departamento del Cauca. Entonces, mire cómo las culturas van tomando tradición, y recientemente, ustedes se acordarán, hubo un reinado de festejos de la cultura y se erigió la guaneñita en Colombia, en Nariño. Y mucha gente decía, pero ¿por qué allá la guaneñita? Y vamos hoy a presentarlo al doctor Juan Páez. Importante, sobre todo lo hemos invitado porque él conoce mucho la tradición, porque su padre siguió muy de cerca lo que es la cultura de la gente guaneña y escribió un importante escrito en un libro, La Guaneña. Buenos días. Esto nos da justamente una alegría de que ha habido gente que también le ha aportado a la cultura y que ha investigado y ha estudiado esto. ¿Cómo le ve usted justamente esta fusión cultural? Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a la ciudadanía del Carchi, a la ciudadanía del lado colombiano, que prácticamente desde el año de 1563 hasta 1822 fuimos una sola región y fuimos parte del virreinato, en algunas ocasiones del Perú y en virreinato de Nueva Granada, pero en lo que fue el Tribunal de Justicia, la Real Audiencia, se mantuvo desde 1563 hasta 1822. Es decir, este nexo histórico que tenemos nosotros de la región, de lo que es Cali, Popayán, Pasto, Tulcán, Ibarra, Quito. Es decir, hay un nexo histórico. En esta época del virreinato aparece un personaje muy tradicional que hace referencia a la mujer ñapanga, a la mujer sahumadora, a la mujer bolsicona, y cada una de estas características culturales se reflejan en la vestimenta. Bolsicona porque utilizaban una vestimenta amplia con unos bolsillos, y eran unas mujeres que se vestían hermosamente con trenzas,
con sus pliegos de lanas, eran costureras, eran emprendedoras e inclusive eran también mujeres luchadoras y guerreras. Una cultura diferente, ¿no? Una cultura diferente. Más bien, se puede decir no nómada, ¿no? Porque no se quedó, o sea, no se quedó. O sea, salió. Salió. Y por ejemplo, nosotros lo que ahora es el Ecuador, la mayor representación que tenemos de estas mujeres ñapangas, que son mujeres descalzas, ¿no? Y que tenían esta vestimenta muy, muy interesante, las tenemos reflejadas en las cholas cuencanas. Pero también en Popayán tenemos las guaneñas, tenemos las ahumadoras, tenemos las ñapangas, ¿no es cierto? Que hasta ahora tienen una representación cultural importantísima. Mire, ¿y cómo ha impactado en Colombia? Porque ni siquiera aquí en el Carchi, donde digo que ha habido colonias importantes, nos ha dado fuerza a esta parte cultural. Y mire cómo lo reconocen en Nariño y en Popayán. Claro, la canción, la letra sobre la guaneña y la canción data de 1790. Es decir, el ritmo. Y la historia dice pues que justamente un cantautor se enamora de una guaneña, de una mujer de Guano, ¿no es cierto? Como en ese entonces nosotros no teníamos fronteras, no había la frontera que nos divide ahora con el puente de Rumichaca, la vinculación cultural era hasta el lado de Riobamba del Yuribac, y ahí está la población de Guano, en donde los pobladores de Guano son migrantes hacia el norte de lo que es la República ahora del Ecuador y sur de Colombia. Entonces, la presencia de migración guaneña del sector de Guano se da muy importante. En esas características, una familia de Guano se traslada a la ciudad de Ibarra en 1880. O sea, esto es real. Es la familia de apellido Imbaquingo. La niña, que es Dolores Imbaquingo, que es conocida en la zona de Caranqui, en la zona de Imbabura, como la guaneña, ¿no es cierto?, crece y por los peligros que representaba la villa, la ciudad grande, ellos se trasladan a vivir en Caranqui, compran unos solares y viven en Caranqui. ¿Qué sucede con estos hechos? Mi padre, José Gonzalo Páez, una persona que fue educador, profesor de las escuelas de los hermanos cristianos de La Salle, ¿no es cierto? Escribe en Imbabura, escribe una novela que relaciona a los hechos y vida y vivencia de la guaneña, de esta niña que vino de Guano a Caranqui y que en el sector era conocida como la guaneña, eran conocida como los puendos del sur, y que ellos se dedicaban al comercio, especialmente vendían naranjas que traían de Tungurahua, y se dan estos hechos, ¿no? Esta novela, escrita en 1962, por diversas circunstancias, se queda en manos del escultor Cruz Elías Rivadeneira de San Antonio de Imbabura, con el objetivo de que se realice la imagen tallada de la guaneña. En Caranqui. En Caranqui, en San Antonio. La novela queda en manos del escultor. Mire, y qué importante, o sea, en este caso su padre, un conocedor, investigador, porque lo que escribe en el año de 1962, ella era, esto era Voz Populi y todo, y él comienza a investigar. Claro. Una de las cosas que, por ejemplo, cuando yo estaba cursando el colegio y me llamaba mucho la atención, mi padre tocaba el violín y entonaba la guaneña, y le gustaba mucho viajar a Pasto, especialmente en épocas del carnaval, y nosotros como jóvenes y dedicados pues a nuestras actividades no le pusimos mucho interés y ni siquiera conocíamos de la existencia del escrito de la novela. Es la esposa del Cruz Elías Rivadeneira, del escultor, que me entrega el manuscrito
de mi padre recién en el año del 2024, es decir, el año pasado. Entonces yo inmediatamente lo puse a investigar, inclusive 2 páginas tuve que intervenir con inteligencia artificial para recuperar el texto, y me di cuenta que era realmente la historia de la guaneña, porque inclusive dentro de lo que es la novela, en el capítulo pertinente en el capítulo 7, ¿no? En donde, si me permite, doctor, por ejemplo, una lectura dice, amaneció otra vez la bolsicona a vivir la vida con los ojos abiertos y los 5 sentidos. Han transcurrido meses sin saber de su amado Hilario. En las gradas de la iglesia, sentada en el suelo desnudo, recogida los brazos, cubierta el rostro, lloraba una mujer. Vacilaron en reconocer a aquella, pero acercándose constataron que la llorona era la mujer de Hilario. Le interrogó suavemente el padre el porqué de su lamento. Es que Hilario no sale de la guaitarilia y entonando su violín llora versos. Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó por 1 peso y 4 reales con tal que la quiera yo. Esa canción tú no la entonces yo ahí me di cuenta y dije, pero por Dios, o sea, si esto fue escrito en 1962, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué fue tan cruel la historia en que no se dio a conocer a tiempo? Entonces yo me siento en la obligación de dar a conocer la existencia de este texto, porque es la historia de una guaneña que vivió en Caranqui, en Imbabura. Y su padre lo investigó. Y que viene a ser la abuela de mi padre. Ah, ya. No, con un antecedente que Herida Imbaquingo. Dolores Imbaquingo. Dolores Imbaquingo. No, y con un antecedente en que al final de la novela, mi padre escribe y dice, las gentes la miraban, los jóvenes guiñaron el ojo, las ñapangas se horrorizaron, y las ancianas, esas señoras que son viejas y que parece que nunca fueron jovencitas, drásticas y censuradoras, son ellas las que comentan los pecados de su pueblo. Viejas chismosas, ¿por qué no se verán sus rabos? Dijo para sus adentros la guaneña, la ñapanga, la bolsicona, y en voz entrecortada dijo, paz que voy a ir donde tío Cristóbal a Popayán. Claro, entonces en 1800, más o menos en 1890 hacia 1900, la familia Imbaquingo, ¿no es cierto?, frente a estas situaciones que se dan en la novela, se trasladan a Popayán. Lola Imbaquingo se casa en Popayán con un señor Páez, y este señor Páez compra unas tierras en San Gabriel, por eso es que nosotros tenemos primos y familia Páez en San Gabriel. La guaneña, es decir, Lola Imbaquingo, tiene 2 hijos, uno es Joaquín Páez y la otra es Carmen Páez, pero Carmen Páez se regresa a Caranqui en el año de 1925, se casa, ¿no es cierto?, y recupera las tierras de su madre y de su abuelo, de Dolores Imbaquingo. Entonces, claro, mi padre nace en Caranqui en el año de 1930, y parece que esta historia era vivida, sentida en ese momento, y escribió la novela justamente con los argumentos de hechos reales que se dan en la zona de Caranqui y de Imbabura, pero indudablemente que está identificada que es la guaneña. Y mire que el escultor tenía este manuscrito bien guardado, o sea, era una... Falleció claro. El escultor. Y ahí hay un hecho histórico muy interesante que también lo estoy investigando. Parece que la guaneña sí está en la escultura, pero se confunde con la Virgen de las Lajas, porque le entregan con la Virgen de las Lajas le entregan a una de las iglesias de San Antonio de Ibarra, ¿no es cierto? Y ahí está la guaneña, porque está sobrepuesto las alas de la Virgen de las Lajas. Entonces ahí vamos a tener que hacer una investigación. Yo he pedido al sacerdote, al responsable, de que nos permita hacer una investigación al respecto. Entonces parece que el escultor sí hizo la guaneña,
pero después se transformó en una virgen y quedó en una de las iglesias de San Antonio. Entonces esta es una historia muy bonita, muy interesante. Mire pues, y mire, a las primeras llamadas, hagamos unas 10 llamadas, Sí. vamos a obsequiarles esta importante historia, este importante folleto, donde enriquece la cultura y también enriquece su conocimiento, enriquece su biblioteca. La gente que esté interesada en obtener esta obra puede llamar justamente al número de contacto, si lo pone don Johnny Galvis, a pie de página, para poder que ustedes se comuniquen y tengan este importante ejemplar, que lo veo muy interesante, con mucha historia. Hay mucha gente que a veces desconocemos la propia historia nuestra. Sí. Y en todo caso refleja la representación de esta mujer que inclusive participó en la guerra libertaria. Por eso es de que dentro de los versos de la canción de la guaneña habla de la mujer guerrera, habla de la mujer que acompañada de su marido y de sus hijos daba batalla justamente, ¿no? En unos casos en favor del realismo, en otros casos en favor de los independistas, ¿no? Buenos días, sí, un gusto. Buenos días. ¿Su nombre? Estamos de acá de la ciudad. Yo me llamo Rosario Aguilar, estamos de la ciudad de Ibarra. Estoy interesada porque también vivo en Caranchi. Con mucho gusto. Le hacemos llegar, usted nos deja sus datos, su número de cédula para hacerle llegar este folleto, por favor. Y le ponemos una dedicatoria. Y leemos su dedicatoria. ¿Su nombre me puede repetir nuevamente? Rosario Aguilar. Rosario Aguilar. Con mucho gusto, gracias por su llamada. Ya, gracias. A usted, muy gentil. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días. Se nos cortó justamente. Lo vamos a llamar. Qué importante, miren, nos llaman de Caranqui también, de la ciudad de Ibarra, miren. Claro, ¿no? sí. Es importante conocer la historia. Sí. A doña Rosario Aguilar, que nos está... Buenos días. Gracias por estar en contacto con el canal del pueblo para hacer llegar al licenciado Eduardo Cárdenas Narváez este importante ejemplar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, y sobre todo, pues, esto enriquece justamente nuestro bagaje de pequeños conocimientos sobre esos temas. Felicitarlo a usted, felicitarlo al autor, y ya estaremos coordinando, no sé cuándo se indica usted para retirar ese trabajo. Muy importante a usted por su llamada, ha sido el señor licenciado Eduardo Cárdenas, también que nos llaman justamente para tener este importante ejemplar, para enriquecer su biblioteca y para ver justamente la historia, la fusión cultural que siempre ha existido en nuestro país. Muy bien. Entonces, mire, son cosas importantes que se van viendo dentro de la historia, ¿no? O sea, y mire cómo festejan en Colombia la guaneña. La guaneña, claro. Yo tengo un Vamos con otra estudio. llamada, por favor. Muy buenos días. Buenos días, le saluda Edgar Rosero desde la ciudad de San Gabriel, coordinador de la red Yacuara. Con mucho Somos gusto. un movimiento artístico, estado atento e interesante del tema de la guaneña. Felicitaciones a Melista y chévere. Bueno, sí me interesa el libro, pero más que eso le llamo para felicitar por este conocimiento que nos brindó ahorita en su entrevista, doctor. Muchas gracias, don Edgar, a usted por su llamada y también por estar con el reto para hacer llegar justamente este ejemplar. Don Edgar Rosero, muchas gracias por su llamada. Mire qué importante, mire cómo es bueno ir conociendo, ¿no? O sea, la historia, la cultura, ¿no? Cuando usted me habla de la bolsicona, mucha gente no sabe, ¿no? La saumadora, la ñapanga. La ñapanga, claro. Yo tengo un contexto, un estudio, un contexto para entender este tema de la... Buenos días, disculpe, su nombre, tenga la bondad. Guillermo Erazo, del Centro Cultural Comuneros. Don Guillermo Erazo, muchas gracias por su llamada para justamente hacerle llegar este ejemplar aquí en la Secretaría del Canal para que usted lo pueda retirar. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. A usted, muy gentil por su llamada. Don Guillermo es un experto también conocedor de la parte de la cultura aquí en nuestra provincia del Carchi. Sí, estábamos justamente en eso. Claro, entonces yo tengo un estudio, un contexto de este tema y el origen y la historia de la guaneña en la que yo ya recojo y compilo el criterio de los
investigadores colombianos y de los investigadores ecuatorianos. Entonces, aquí hay un origen en el sentido de que la guaneña se debate entre la tradición oral y la leyenda. En la teoría popular, la canción se origina porque un habitante de Ipiales se enamora de una mujer de guano de Ecuador. Otra teoría del lado colombiano es de que se describe cómo el himno guerrero es interpretado por las tropas de Pasto en las batallas desde la independencia de Colombia hasta la guerra colombo-peruana de 1932. Es decir, hasta 1932 la guaneña era un cántico del bambuco guerrero, justamente por este tema, ¿no? Entonces, la canción nace porque Nicanor Díaz tiene una traición amorosa y en una cantina, la Guaitarilia, así se conocen a las cantinas en Nariño, en 1789, ¿no es cierto?, le da tono y música, le pone música a este himno de la guaneña. Es de 1789. Todos coinciden, todos los autores, investigadores coinciden en este hecho, en una Guaitarilia. Y vea usted aquí que en la novela dice, en la Guaitarilia. Es decir, este fenómeno, esta leyenda, era tan conocida ya en nuestro medio, ¿no es cierto?, que se lo transformó en esta novela, ¿no? Qué importante. Vamos a tener aquí algunos ejemplares. En transcurso vamos a tener en mi secretaría, nos van a dejar aquí justamente el doctor Juan Páez, algunos ejemplares para que ustedes puedan retirar en la secretaría y hacerles llegar este ejemplar a ustedes, justamente con esta importante investigación. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, su nombre tenga la bondad. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor Mejía, escuchando su bonito programa. Por favor, desearía obtener uno de los libritos de la guaneña, muy interesante. Muy gentil, muy gentil. Su nombre para apuntarle para que usted venga a retirar. Mi nombre es Nubia Enríquez Herrera. Doña Nubia Enríquez, bienvenida. Muchas gracias por estar en contacto con el Canal del Pueblo. Aquí viene y le entregamos prácticamente su ejemplar. Muchísimas gracias. A usted por su llamada, muy gentil. Gracias. Entonces, doctor, continuando con el relato sobre el siglo XIX y sobre las batallas en las que participó este personaje, ¿no es cierto? Durante la Guerra de la Independencia, la guaneña era la mujer que acompañaba a las tropas realistas como compañeras y combatientes. Y Vamos a también hacer una llamada para seguir hablando justamente. Ok. Buenos días. Doctor, buenos días. Con gusto. Primero, pues felicitándole por el programa y estoy escuchando prácticamente la historia que está explicándonos. De la guaneña. Si es tan amable, doctor, de la guaneña, sí. Si es tan amable, doctor, para pasar a retirar. Don Osvaldo, con mucho gusto. Osvaldo, ¿su apellido? Cuichán. Ya, don Osvaldo Cuichán, para que usted venga y retire este ejemplar justamente de la guaneña, que sí, la veo muy interesante y a veces mucha gente no conocemos la historia. Gracias por su llamada. Gracias, doctor. A usted por su llamada. Seguimos. bueno, simplemente hay un legado cultural, ¿no es cierto?, que nos une a esta zona territorial que conformaba el virreinato, ¿no es cierto? Y este legado cultural de la guaneña, ¿no es cierto?, ha perdurado y se ha adaptado a los tiempos sin perder su esencia, porque viene desde el virreinato y no pierde su esencia. Entonces, cuando cumple el rol de sahumadora en Popayán, las sahumadoras son las guaneñas justamente que ataviadas de sus atuendos salen a las calles, en las romerías, en las procesiones, e igual tenemos todavía aquí algunas cuestiones en Y mire que su vestimenta era única. y la vestimenta es única, sí, es un tema que identifica a todos estos sectores, ¿no? El ritmo en las letras de la música es una pieza fundamental de un patrimonio cultural, no solo del sur de Colombia, de Nariño, sino de una influencia también
importantísima en lo que es la región norte del Ecuador, el Carchi, San Gabriel, Tulcán, ¿no es cierto? Porque le escuchamos la canción La Guaneña, pero no sabíamos en sí cómo es la historia y cómo se da en esta novela, se da el relato y le identifica, ¿no es cierto?, a una guaneña que cumple todos esos roles culturales y que nos identifica a nosotros los habitantes en este sector norte y sur de Colombia, ¿no? Es muy interesante este nexo cultural que tenemos en estos dos países. Qué bien. Muchas gracias a usted por esa importante información. Vamos a tener aquí algunos ejemplares para ir conociendo y entregando a la gente que quiere tener curiosidad, información, enriquecerse su parte cultural a través de este importante folleto que nos ha traído el doctor Juan Páez, haciendo también memoria y dándole importancia a la investigación de su padre, que es José Gonzalo Páez. Muchas gracias. Un agradecimiento y pues vamos a hacer contactos con las entidades culturales del Carchi para que la difusión sea mayor. Voy a tratar de hablar con la Casa de la Cultura. Sé que los personeros de la Casa de la Cultura acá en la provincia les interesan mucho estos aspectos y entonces vamos a tratar de difundir lo más pronto posible este texto para que llegue a la comunidad y que llegue también al lado colombiano, ¿no?, para que tengan conocimiento de esta historia, de esta novela. Muchas gracias, mi doctor. A usted, muchas gracias. Y tengo más llamadas, pero bueno, doña Amparo, usted vendrá a retirar también su